Take a walk down by the sea, picking up. Una de las transformaciones más inquietantes de nuestra vida pública contemporánea es la incapacidad creciente para sostener debates serenos cuando las ideas se contraponen. No es un fenómeno aislado ni espontáneo. Responde a dos patrones que, aunque diferentes, operan conjuntamente. El primero es la sustitución del argumento por el eslogan. El segundo, mucho más grave, es la deshumanización del adversario. Mientras que la pobreza argumental puede atribuirse a la incultura o a la superficialidad intelectual, la deshumanización es una actitud cultivada deliberadamente y por ello mucho más peligrosa para la convivencia en democracia. Los gobiernos y movimientos progresistas, hoy impregnados de un globalismo ideológico que aspira a uniformar la cultura y las conciencias, han perfeccionado este mecanismo. Saben que sus postulados no descansan sobre verdades universales, sino sobre relatos interesados. Relatos que, como advirtió Ortega y Gasset con su concepto de hombre masa, se diseñan para ser consumidos sin espíritu crítico. Para neutralizar cualquier disidencia, basta con etiquetar al discrepante llamándole fascista, ultra o facha, de forma que la etiqueta termina por sustituir el pensamiento, porque cuando la palabra tiene función de deshumanizar, ya no es necesaria la discusión. Este proceso tiene ya varias décadas. Desde los años 80 y 90, al conservadurismo lo han sometido a un descrédito sistemático, fabricado desde las coordenadas culturales progresistas que dominan la educación, los medios y el entretenimiento. La operación consiste en asociarlo con el pasado en blanco y negro, como ellos dicen, sin ideas políticas legítimas y discutibles. Así, sin necesidad de argumentar, el discrepante queda reducido a un ente moralmente inferior. Lo mismo sucede hoy con quienes cuestionan otros dogmas de la contemporaneidad, el discurso apocalíptico sobre el clima o la ideología del feminismo radical. Quien discrepa no debate, niega, es decir, es un negacionista, no es un interlocutor, es el enemigo. A esta dinámica se suma un fenómeno curioso. Los viejos rojos, caricatura ya más nostálgica que real, han sido sustituidos por una progresía dulce, acomodada, que convierte sus propios estilos de vida en norma universal. Creen representar la libertad, la tolerancia y la modernidad. Pero esa supuesta libertad no es más que la imposición de un modo de vida particular, con el agravante de que proclaman tolerancia mientras ejercen la más estricta intolerancia con quienes no comparten su visión. De ahí que los movimientos antifascistas gocen de una suerte de permiso moral para insultar, destrozar mobiliario urbano e incluso justificar la violencia. El viejo lema de «el mejor facha es el facha muerto» resume la lógica. Si el otro no es plenamente humano, todo está permitido. Esto sucede también con ciertos contertulios televisivos, que pueden descalificar a su contrario, incluso insultarle, incluso cancelarle, porque piensan que están en el lado correcto de la historia. Conviene detenernos y recordar que fue realmente el fascismo. Su genealogía desmonta muchas simplificaciones de quienes tan alegremente utilizan el fascismo para deshumanizar o insultar. Hay que recordar que Mussolini fue socialista antes que fascista. Fue hijo de socialistas, militante destacado y editor de los periódicos del movimiento socialista en Italia. El fascismo fue un socialismo nacional. Abandonó el universalismo marxista para construir un régimen estatalista, pero los fundamentos ideológicos quedaron intactos. Es decir, el Estado lo era todo, el individuo nada, y quien no participara de la mística colectiva era perseguido. El nazismo, con su propia deriva racial, nació igualmente al caldo del cultivo socialista. Ambos sistemas compartieron un elemento clave, la deshumanización del disidente como paso previo a su eliminación. Resulta inquietante constatar hasta qué punto ciertas prácticas políticas actuales, aunque sin la violencia física sistemática de aquellos regímenes, reproducen la lógica de la deshumanización. Como advierte el profesor José Luis Orella,
La confusión terminológica entre izquierda y derecha, entre progresistas y conservadores, entre antisistema de uno y otro signo, ha roto el mapa conceptual clásico y ha permitido que actores muy distintos compartan métodos parecidos. La fractura española actual no es solo consecuencia de etiquetas ideológicas y tampoco puede explicarse por diferencias históricas irreconciliables ni tan siquiera por una supuesta inclinación natural al enfrentamiento. La división es promovida activamente por los propios políticos. España no ha tenido en décadas un liderazgo firme, sea presidente del gobierno, presidente autonómico o incluso desde la jefatura del Estado, que haya defendido sin complejos la unidad nacional, el valor de nuestra historia y la legítima dignidad de lo que somos. La política se ha centrado en explorar diferencias, muchas de ellas artificiales, porque la polarización rinde beneficios electorales. Cuando faltan ideas, la fragmentación es la moneda con la que se compra el poder. Lo que vemos hoy en el gobierno, en sus socios y en buena parte de la oposición constituye una degradación institucional sin precedentes desde la transición. El Congreso se ha convertido en un mercadillo estridente sin debate real político. Y de ese barro institucional surgen estos lodos. Ciudadanos odiadores que se enfrentan sin saber por qué y que defienden lo indefendible. Defender al Partido Socialista porque siempre he votado al PSOE o votar a Sánchez únicamente porque al menos no gobierna la derecha es la prueba final del lumpen social en el que estamos sometidos. En definitiva, una decisión política reducida al prejuicio, al miedo y al sentimiento. Votar desde el odio implica renunciar a la libertad política y una sociedad que vota en contra en lugar de a favor de un proyecto es una sociedad que ha dejado de pensar en su futuro. España necesita recuperar una cultura del argumento, de la palabra y del reconocimiento mutuo. Sin ella, la deshumanización está servida y mañana será una fractura mucho más profunda. Somos Libro inspira el pensamiento crítico observando la actualidad y sugiere la lectura de libros relacionados con cada uno de los temas que aborda. Somos Libro tiene un espacio en YouTube donde cada semana, a través de una videoreseña de muy pocos minutos, recomienda un título. Síguenos en Somos Libro Oficial en YouTube. Conoce más del mundo que nos rodea gracias a los libros en Somos Libro. Estas son las propuestas literarias que os dejo para si queréis ahondar más en este tema que estamos tocando. El primero de ellos es Historia del fascismo, de José Luis Orella. El libro ofrece un análisis esencial del origen, auge y declive del fascismo, movimiento de raíces socialistas y tintes nacionalistas que sedujo a Italia con su estética moderna y su propaganda. Explica el libro cómo Mussolini capitalizó el descontento posbélico, la debilidad política de Giolitti y el fervor juvenil para construir un Estado partido. También aborda su impacto internacional y la expansión de imitadores en Europa, América y también en Asia. El segundo libro es Los nuevos fascismos, de Alberto González Pascual. Esta obra examina el auge actual de movimientos que deberían alertar a nuestra sociedad. Indaga cómo el mal se origina y se normaliza bajo causas políticas supuestamente justas. Alberto González Pascual analiza las raíces culturales y psicológicas del resentimiento a través del trumpismo o el islamofascismo, el nacionalismo, el racismo y el antisemitismo. Revisa propagandas totalitarias, el impacto de Auschwitz y la influencia familiar en las disposiciones políticas contemporáneas. Y por último, ¿por qué el obrero vota a la derecha?, de Roberto Vaquero. Es que este libro analiza la deriva de la izquierda actual, más centrada en ecologismos y feminismos ideologizados que en una clase trabajadora cada vez más desprotegida. Explica por qué amplios sectores sociales se inclinan hoy hacia la derecha radical ante una izquierda vacía y subordinada
a intereses corporativos. Vaquero relata la ruptura post-68 con el ideal de clase y examina globalización, inmigración y cultura identitaria, advirtiendo del riesgo político que todo esto afronta España. Yo soy Humberto Pérez Tomé y esto ha sido Somos Libres.